Estaba en Budapest, a un solo corte de bisturí de ser nadie, de ser libre. El aire en ese consultorio de lujo olía a antiséptico y esperanza, una mezcla que me costó millones y un alma entera. Ya casi lo lograba, ¿saben? Un rostro nuevo, una vida limpia, lejos del hedor a pólvora y traición del cártel de Juárez. El cirujano, un tipo con manos de artista y ojos fríos, estaba terminando. Fue entonces cuando lo notó. ¡Qué curioso!, dijo en un inglés torpe, señalando detrás de mi oreja. Una cicatriz con un patrón único, casi como una firma. No le di importancia. Horas después, en mi apartamento con vista al Danubio, la puerta se vino abajo. Eran ellos en sicarios. Vi el pánico en sus ojos jóvenes, pero vacíos, y lo supe en la cicatriz. El cirujano me había vendido como una mujer que se convirtió en un fantasma para los hombres más poderosos del narco, que borró existencias enteras. Fue condenada por la única marca que nunca pensó en borrar. ¿Alguna vez han sentido que no importa cuánto corran, hay algo en ustedes, una pequeña marca, una memoria, que siempre los delatará? Esa era mi vida. Yo era la discreta, la que hacía desaparecer a la gente, la arquitecta de las fugas más audaces del cartel. Construí un imperio sobre el secreto y la meticulosidad, todo para vengar a mi padre. Pero en mi propia huida, en el último paso hacia la libertad, fui traicionada por un pedazo de mi propio pasado, una herida que creí olvidada. Esta no es una historia de narcos glorificados, es la confesión de cómo la venganza te pudre por dentro hasta que no queda nada que salvar. Si quieren entender el verdadero precio de una deuda de sangre, quédense. Suscríbanse a este canal y denle like al video, porque les juro que no volverán a ver el mundo del crimen de la misma manera. Antes de la discreta, yo era simplemente Elena, la hija del relojero de Chihuahua. Mi mundo era un universo en miniatura, lleno del suave tic-tac de cientos de corazones mecánicos. Mi padre, un hombre de manos firmes y mirada tranquila, me enseñó que cada pieza, por más pequeña que fuera, tenía un propósito. La precisión es una forma de honestidad, mija, me decía mientras pulía un engranaje diminuto. Nuestro taller olía a aceite, a metal viejo y a la paciencia de generaciones. Esa era mi herencia en un amor por el detalle, por el orden en medio del caos. Yo no soñaba con lujos ni con poder, soñaba con construir puentes, con estudiar arquitectura y crear edificios que, como los relojes de mi padre, resistieran el paso del tiempo. Una vida simple, una vida honesta. Mi plan era claro: ir a la universidad en la capital, lejos de la creciente sombra que se cernía sobre la frontera. Quería usar la meticulosidad que aprendí de mi papá para levantar cosas, no para esconderlas. Él me apoyaba, ahorrando cada peso que podía en una vieja caja de lata. Hablábamos por horas sobre mis diseños, sobre los materiales, sobre un futuro brillante que parecía tan tangible como las herramientas en su mesa de trabajo. Ese futuro era nuestro refugio, una promesa de que el trabajo duro y la decencia todavía significaban algo en un mundo que se estaba pudriendo a nuestro alrededor. Éramos gente buena, gente normal, de esa que cree que si no te metes con nadie, nadie se meterá contigo. ¡Qué equivocados estábamos! ¡Qué inocentes! La podredumbre llegó un martes por la tarde, vestida con botas de vaquero y oliendo a colonia barata. Eran hombres de El Verdugo, el jefe de plaza regional. Entraron en el taller como si fueran los dueños, sus voces rasposas rompiendo la sinfonía de tic-tacs. La propuesta era simple, una orden disfrazada de oferta. Querían que mi padre usara su genio para crear compartimentos secretos, clavos en los autos, caletas indetectables para mover su porquería a través del desierto. Recuerdo el silencio de mi padre, como sus manos, siempre tan seguras, se detuvieron sobre el mecanismo de un reloj de bolsillo. El aire se volvió pesado, denso, y el taller, nuestro santuario, se sintió de pronto como una jaula. Mi padre no levantó la voz, no los insultó, simplemente los miró a los ojos y dijo no. Fue un no tranquilo, sin adornos, pero con el peso de toda una vida de integridad. Mis manos, les dijo, están para dar la hora, no para robarle el tiempo a la gente. Yo, escondida en la trastienda, sentí un nudo de orgullo y de terror puro en el estómago.
Sabía lo que significaba ese no en una ciudad como Juárez. Era un acto de suicidio. Pero para él, decir que sí habría sido una muerte peor, una traición a todo lo que él era. En ese instante, entendí que hay principios que valen más que la vida misma, y que mi padre acababa de firmar su sentencia de muerte para proteger su alma. Volvieron al día siguiente. No, para negociar. El sonido de la puerta rompiéndose fue como un disparo en medio del silencio. Escuché los golpes, los gruñidos, el ruido de cristales y madera haciéndose añicos. Desde mi escondite, un pequeño armario donde guardábamos las piezas más delicadas, lo oí todo. El sonido más terrible fue el último, un quejido ahogado que fue el punto final de la vida de mi padre. Luego, un silencio sepulcral, solo interrumpido por el tic-tac de un único reloj que había sobrevivido en la pared, marcando el tiempo en un mundo que ya no tenía sentido. No necesité ver la sangre para saber que nuestro pequeño universo de orden y precisión había sido destruido para siempre. Fue en medio de ese caos que ocurrió. Una de las vitrinas explotó y un fragmento de cristal, afilado como una navaja, voló por el aire. Sentí un ardor agudo detrás de la oreja, un dolor insignificante comparado con el que me desgarraba el pecho. Me toqué y sentí la sangre caliente en mis dedos. La herida era pequeña pero profunda. Era un pedazo del reloj que mi padre estaba reparando para el aniversario de bodas de unos vecinos. Ese trozo de vidrio se convirtió en un ancla, un recordatorio físico y permanente de su último aliento, del sonido de su mundo rompiéndose en C. Convirtió en la cicatriz que me marcaría para siempre, la firma de la tragedia que reescribió mi destino. En los días que siguieron, el mundo me mostró su verdadera cara. La policía vino, tomó notas en una libreta sucia, me dio unas palmadas en la espalda y archivó el caso como ajuste de cuentas entre comerciantes. ¡Comerciantes! Mi padre era un artesano. La justicia era una broma, un cuento de hadas, para los que aún podían permitirse el lujo de creer. Fue en ese vacío, en esa indiferencia del sistema, donde nació un nuevo tipo de claridad en mí. La pena se transformó en un hielo negro y afilado en mis venas. Si la ley no iba a tocar a el verdugo, entonces yo lo haría. Decidí que no buscaría justicia, buscaría equilibrio. Le arrebataría todo lo que él me quitó, pero no con una bala, sino con algo más cruel, con la misma precisión y paciencia que mi padre me enseñó. Mi primer paso en ese mundo fue nauseabundo. Empecé con algo pequeño, a falsificar una licencia de conducir para un matón. Vaya un Ival. Usé las herramientas de mi padre, sus lupas, sus instrumentos de grabado. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de rabia y de sacrilegio. Cada línea que trazaba se sentía como una profanación de su memoria. Pero me obligué a seguir, repitiéndome que era necesario que cada documento falso, cada identidad inventada, era un peldaño en la escalera que me llevaría al cuello del hombre que lo ordenó todo. Era un veneno que me estaba tomando a sorbos, esperando que matara al otro antes de consumirme a mí. Fue mi primer error, creer que podía controlar el veneno. ¿Qué harían ustedes si les arrebataran todo? ¿Buscarían justicia o venganza? Déjenme su opinión en los comentarios. Mi entrada al cártel no fue con un balazo, sino con el susurro de papel de alta calidad pasando por una impresora. Empecé en la periferia, donde mi habilidad para imitar firmas y sellos se convirtió en una pequeña leyenda, pero no me quedé ahí. Usando la paciencia de relojero de mi padre, no solo falsificaba documentos, yo creaba vidas enteras, biografías impecables, con historiales médicos, registros escolares falsos, que se sentían reales, y hasta perfiles de redes sociales con años de antigüedad. Yo no le daba a un hombre un pasaporte nuevo, le daba un pasado nuevo. La voz se corrió por los rangos más bajos hasta llegar a los oídos correctos. Había una mujer, la discreta, que podía borrar a un hombre de la faz de la tierra y construirle un reemplazo perfecto. Mi primera gran prueba llegó con un teniente apodado el Chacal. El gobierno le pisaba los talones y necesitaba desaparecer.
Ayer me dieron 6 días. Fueron 144 horas sin dormir, alimentada por café y por el odio que me mantenía en pie. No fue solo un pasaporte. Fue una nueva acta de nacimiento de un pueblo remoto, registros dentales que coincidían con un supuesto accidente de niñez y un historial laboral como mecánico en un taller que cerró hacía años. Construí una fortaleza de mentiras tan detallada que la realidad parecía la copia barata. Cuando el chacal cruzó la frontera como un turista canadiense de lo más aburrido, supe que había encontrado mi camino. Mi habilidad no era solo un arma, era la llave que me abriría todas las puertas, incluso la del diablo. Y así fue como me senté frente a él, al el verdugo. El mismo hombre, cuya voz todavía me taladraba los tímpanos en mis pesadillas. Estaba en su hacienda, un lugar ostentoso y sin alma. El aire era pesado, olía a cuero caro y a muerta mientras él hablaba. Yo me concentraba en las grietas de sus manos, imaginando la sangre de mi padre debajo de sus uñas. Tuve que tragarme el veneno que me subía por la garganta y mostrarle una cara de eficiencia fría, de profesionalismo. No vio a la hija del relojero, vio una herramienta valiosa. Un activo. Dicen que eres buena, me dijo. Buena no es suficiente, le respondí. Yo soy invisible. Esa frase le gustó. Esa frase selló mi lugar a su lado. Me volví su sombra, su borradora personal. Sicario necesitaba una nueva vida en Argentina. ¡Hecho! Un político en su nómina necesitaba que un expediente judicial se esfumara de todos los sistemas, considerado polvo. Me hice indispensable. Mi reputación se basaba en 3 cosas. Era perfecta, era rápida y lo más importante, era un fantasma. Nunca hacía preguntas, nunca opinaba, solo ejecutaba. El verdugo, un hombre que no confiaba ni en su propia sombra, llegó a confiar en mí ciegamente. Me dio acceso a todo, a sus finanzas, sus rutas, sus secretos. Cada pedazo de confianza que me entregaba era un ladrillo más en la tumba que yo pacientemente le estaba construyendo. La ironía era mi pan de cada día. Poco a poco, el horror se fue convirtiendo en rutina. Borrar la existencia de una persona se sentía como archivar un documento. Recibía un nombre en una nota quemada, a veces con una foto, y me ponía a trabajar. Eliminaba registros de nacimiento, cuentas bancarias, deudas, multas de tráfico, todo. Digitalmente, legalmente, esa persona dejaba de haber existido. Al principio me preguntaba por sus familias, por sus historias. ¿Eran culpables? ¿Inocentes? Pero esas preguntas eran un lujo que no podía permitirme. Para sobrevivir, tuve que apagar esa parte de mí. Era solo trabajo. Una serie de problemas técnicos que requerían soluciones precisas. Era la única forma de no volverme loca, de seguir adelante con el plan. El dinero que ganaba era obsceno, más de lo que mi padre habría visto en 10 vidas. Pero ni un solo peso manchado de sangre tocó mi piel. Vivía en un apartamento modesto, con muebles de segunda mano. Todo, absolutamente todo, se iba a una cuenta en el extranjero. Era para mi hermana menor. Ana la saqué del país en cuanto pude, con la historia de que había conseguido un trabajo increíble en una consultora internacional. Ella estaba estudiando arte en Florencia, creyendo que su hermana Mayo era una ejecutiva exitosa. Cada transferencia que le hacía era un acto de penitencia, una forma de lavar el dinero y mi conciencia, esperando que en sus manos ese dinero pudiera crear algo hermoso. Mi vida era un acto de equilibrio sobre un alambre de púas. Por la mañana podía estar coordinando la creación de una identidad para un asesino que acababa de masacrar a una familia rival. Por la tarde, estaba en una videollamada con Ana, escuchándola hablar con pasión sobre la técnica del esfumato de David Chanmé. Reía con ella, le daba consejos sobre sus profesores, le decía que estaba orgullosa. Lo estaban, pero cada sonrisa que le daba se sentía como una traición. La paz que ella disfrutaba, la seguridad de su mundo de arte y belleza, estaba financiada por el infierno en el que yo vivía. Yo era el monstruo en el sótano que aseguraba que la princesa en el castillo nunca tuviera que ver la oscuridad. Un día,
Ana me envió una foto de su graduación. Estaba de pie frente al Duomo de Florencia, con su título en la mano y una sonrisa que podría haber iluminado la ciudad entera. Sonrisa. Yo veía el costo, veía las caras sin nombre que había borrado, los secretos que guardaba. Sentí una punzada de amor tan intensa que casi me ahoga, seguida de inmediato por una ola de culpa que me revolvió el estómago. ¿Valía la pena sacrificar mi alma para que la suya pudiera florecer? En ese momento, mirándola tan feliz y tan libre, me convencí a mí misma de que sí, Anne era mi única justificación, el único pensamiento que me permitía mirarme al espejo por las mañanas. Pero hubo un trabajo que casi me rompe. Un político que les estorbaba. No solo lo mataron, sino que el verdugo me ordenó borrar a toda su familia. Quiero que parezca que nunca existieron, dijo con una frialdad que helaba los huesos a ni los niños. Tuve que entrar en los registros escolares para borrar las calificaciones de una niña de 8 años y las fotos del equipo de fútbol de su hermano de 12. Vi sus caritas sonrientes y vi mi propia infancia, la que me fue arrebatada en un taller de relojería por primera vez. Mi justificación de «es solo un trabajo» se hizo ágicos. Ya no era una vengadora. Era parte de la misma máquina que destruyó a mi familia. Era un monstruo. A partir de ese día, algo en mí murió. Elena, la hija del relojero, quedó enterrada bajo capas de mentiras y secretos. Solo quedaba la discreta. Me volví más fría, más eficiente, más vacía. Me convertí en el instrumento perfecto que el verdugo creía que era. Y él, ciego en su arrogancia, me acercó más que a nadie. Me convertí en su mano derecha, su confidente en operaciones secretas. Tenía todo lo que necesitaba para mi venganza. Estaba en el corazón de su imperio, lista para hacerlo colapsar desde adentro. El problema es que, para llegar allí, tuve que vaciar mi propio corazón primero. ¿Creen que el fin justifica los medios? Sacrificar tu propia humanidad para proteger a un ser querido ¿es un acto de amor o de egoísmo? Quiero leer lo que piensan en los comentarios. De arrastrarme por el lodo, llegó el día. El verdugo me llamó a su despacho. No era para un trabajo más, era para el trabajo final. La discreta me dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Llegó la hora de jubilarse. Nos vamos a Europa. Quería que planeara su desaparición definitiva, la suya y la de su hijo adolescente. Una identidad nueva, una fortuna lavada y una vida tranquila en algún rincón del Mediterráneo. Sentí un escalofrío, una electricidad macabra recorriéndome. Era el momento que había esperado, la oportunidad perfecta para ejecutar mi venganza. Iba a tejer su ruta de escape y, en el último momento, entregarle el mapa completo a la de mi corazón latía con un ritmo frío y metódico, como uno de los relojes de mi padre a punto de dar la campanada final. Para crear una identidad a prueba de todo, necesitaba los detalles más íntimos. Eso incluía conocer a su hijo. Mateo tenía que tomarle medidas, escanear sus huellas, grabarle la voz, entender sus gestos para construirle un personaje creíble. Me lo imaginaba como una copia en miniatura de su padre, arrogante, cruel, con esa misma mirada de depredador. Organicé un encuentro con el pretexto de ser una tutora que lo prepararía para sus estudios en el extranjero. Cuando entró en la habitación, me preparé para lo peor. Pero el chico que se sentó frente a mí no era un monstruo en formación. Era solo un muchacho, delgado, con unos audífonos colgados al cuello y una mirada tímida. Mateo era todo lo que su padre no era. Hablaba en voz baja, con un ligero tartamudeo cuando se ponía nervioso. No le interesaban los autos ni las armas. Me habló de las bandas de rock que le gustaban y de su sueño de estudiar ingeniería de sonido en Alemania. Estaba completamente ajeno al imperio de sangre que le pagaba los lujos. Para él, su papá era un empresario de logística, un hombre ocupado y estricto, pero su padre, al fin y al cabo, mientras le tomaba las huellas dactilares, me enseñó en su celular un video de sus ojos brillaban con una pasión pura, una inocencia que me golpeó como un puñetazo en el estómago. Este niño no era parte del juego, era solo otra pieza en el tablero de su padre.
Esa noche no pude dormir. La imagen de Mateo, su sonrisa torpe, su genuina emoción al hablar de música, había dinamitado mi plan. Mi venganza, que por años me pareció un acto de justicia poética, ahora se sentía sucia, impura. El plan era simple: entregar la ubicación del verdugo en el punto de no retorno de su escape. Pero eso significaba que Mateo estaría ahí, junto a él. ¿Qué pasaría con el chico? Vería a su padre acribillado o arrestado. Su mundo se haría pedazos en un instante, igual que el mío. Yo, que me había propuesto equilibrar la balanza, estaba a punto de inclinarla de nuevo, creando otra víctima, otro huérfano del narco. El dilema me carcomía. Si seguía adelante, Mateo se convertiría en un paria para los cárteles rivales. Sería un objetivo, la última pieza del linaje del verdugo que había que eliminar. Para las autoridades, sería el hijo de un capo, culpable por asociación, su futuro manchado para siempre. Lo más probable es que terminara en un sistema de protección de testigos, una jaula dorada, o peor, seducido por el mismo mundo que mató a su padre, buscando su propia forma de venganza. Estaba a punto de crear a mi propio reflejo, de empujar a un inocente por el mismo precipicio por el que a mí me arrojaron. El ciclo de violencia, ese que juré romper, estaba a punto de repetirse, y esta vez la culpable sería yo. Toda mi justificación moral se vino abajo. ¿Qué clase de justicia es la que se cobra con la vida de un inocente? La venganza, me di cuenta, no es un misil teledirigido, es una bomba de racimo. Destroza todo a su alrededor, no solo al objetivo. Me había dicho a mí misma durante años que esto era por mi padre, para honrar su memoria. Pero mi padre era un hombre de principios, un hombre que se negó a usar sus manos para hacer el mal. ¿Che? ¿Diría si me viera ahora, a punto de sacrificar a un niño para calmar mi propio dolor? La respuesta me quemaba por dentro. Me había convertido en una versión más sofisticada de los mismos monstruos que odiaba, decidida a encontrar otra manera. Me sumergí más profundo que nunca en los servidores de El Verdugo, buscando una debilidad, una ruta alterna. Y fue ahí donde encontré el verdadero infierno. No eran solo las drogas, los asesinatos, el lavado de dinero. Encontré carpetas encriptadas con videos en tráfico de personas, de niños, torturas grabadas no por necesidad, sino por placer. Eran atrocidades que iban más allá de la lógica criminal, actos de una maldad pura y sin adulterar. El verdugo no era solo un narco, era un demonio. Este descubrimiento solidificó mi odio, pero también mi terrible dilema. Este hombre no merecía la cárcel, merecía ser borrado de la existencia, pero su hijo no merecía pagar por los pecados inenarrables de su padre. Mi apartamento estaba empapelado con los planos de su escape, mapaos, yuyutaos, marichimaos, horarios de vuelos privados y los 2 pasaportes falsos sobre la mesa. Uno era de El Verdugo, con una identidad de un empresario belga retirado. El otro era de Mateo, con la foto de un estudiante sonriente y lleno de sueños. Miraba su foto y luego miraba la pantalla de mi laptop, donde tenía abierto un archivo que detallaba el destino de 3 niñas secuestradas la semana anterior. La sonrisa de Mateo y el horror de ese archivo en mi venganza y mi conciencia. El pasado que me atormentaba y el futuro inocente que estaba a punto de destruir. Tenía que elegir. Y entonces, en medio de ese silencio cargado de decisiones imposibles, algo dentro de mí se reveló. Fue una pequeña chispa de Elena, la hija del relojero, que se negaba a extinguirse después de años de ser un fantasma, de operar con una lógica fría y desalmada. Mi humanidad, o lo que quedaba de ella, gritó: no podía hacerlo. No podía sacrificar a Mateo no en el nombre de mi padre. Él murió por sus principios y yo estaba a punto de matar los míos. Decidí en ese instante que no sería la herramienta de la venganza del destino. No iba a convertirme en el verdugo para destruir a él. Verdugo en el plan cambió. El objetivo ya no era solo mi venganza, era la salvación de Mateo. Tenía que encontrar la forma de neutralizar al padre y liberar al hijo.
Esto era infinitamente más riesgoso. Ya no podía ser un soplo anónimo a la DEA. Tenía que intervenir, manipular. ¿Los hilos en tiempo real? Exponerme directamente. Sabía que las probabilidades de salir viva de esto eran casi nulas. El cártel me cazaría, la DEA me buscaría, pero por primera vez en casi una década, la decisión no se sentía como un paso más hacia la oscuridad, sino como un intento desesperado de volver a la luz, aunque me quemara en el proceso. Si estuvieran en mi lugar, enfrentados a una elección que define quiénes son, ¿qué pesaríamos más en la justicia para el pasado o la protección de un futuro en 80? Comenten abajo, quiero saber qué piensan. El plan era un ballet de traición. Cada paso medido al milímetro. Sabotear la fuga del verdugo sin dañar a Mateo requería una precisión de cirujano. Filtré información a la DEA, pero solo fragmentos en el número de un contenedor en el puerto de Veracruz, una hora específica. Lo suficiente para que montaran una redada, pero no tanto como para que pareciera una trampa obvia. Al mismo tiempo, le creé una distracción a Mateo Lem. Envié un correo desde una cuenta falsa de una universidad de música en Berlín, confirmando una entrevista online urgente justo a la hora de la fuga. En un café internet a un par de kilómetros del muelle, era una jugada arriesgada, una ventana de 30 minutos para que la DEA se llevara al padre, mientras el hijo estaba a salvo. Hablando de su futuro, llegó el día. Desde un cuarto de hotel anónimo, yo era la titiritera. Tenía 3 laptops abiertas, a una monitoreando el convoy del verdugo, otra con el canal de radio de la DEA y una tercera con el tracker del celular de Mateo. Veía los puntos moverse en el mapa, convergiendo hacia el punto cero. Mi corazón era un tambor desbocado. Cada mensaje de texto que enviaba, cada confirmación que recibía, me hundía más en la traición. Le envié un último mensaje a Mateo. Estamos ansiosos por hablar contigo. Él respondió con un simple gracias. Un gracias que se sintió como una daga. Estaba usando la inocencia del chico como escudo. Why el peso de ese manipulación era casi insoportable. Un instinto animal como el de el verdugo no se engaña fácilmente. A 10 minutos del puerto, su convoy se detuvo en mi sangre celo. Sonó mi teléfono encriptado. Era su voz. Era seda y veneno. Todo en orden discreta. Siento algo raro en el aire, se me secó la boca. Tuve que forzar mi voz para que sonara tranquila, aburrida casi. Todo perfecto, jefe. Es solo la paranoia del último viaje. Ya casi está del otro lado. Hubo un silencio que duró una eternidad. Podía oírlo respirar, evaluando mis palabras. Finalmente, dijo, más te vale, y colgó. En ese momento, supe que no importaba el resultado. Yo ya estaba muerta. La operación se fue al infierno. No sé qué falló. Quizás la DEA se adelantó, quizás un cártel rival se enteró y decidió cobrar una vieja deuda. El caso es que el puerto no fue un sitio de arresto, fue una zona de guerra. De repente, el canal de radio de la DEA explotó con gritos de emboscada. ¡Nos están disparando! ¡Au! ¡Me tiempo! Por los radios de los sicarios. Escuché el estruendo de armas automáticas. Mi plan quirúrgico se había convertido en una carnicería. Mi ventana de 30 minutos se había cerrado de golpe. El caos absoluto había tomado el control, y yo solo podía mirar, impotente, desde la distancia. Mi cuarto de hotel se llenó con los sonidos de la masacre. Era una sinfonía del horror en el tableteo de los cuernos de chivo, el grito de hombres heridos, las órdenes desesperadas que se perdían en él. ¡Estruendo! ¡Nos traicionaron, hijos de puta!, gritó alguien por el radio del cártel. Podía escuchar la furia y el pánico en sus voces. Busqué desesperadamente en las cámaras de seguridad del puerto que había hackeado. Las imágenes eran borrosas, llenas de humo y fogonazos. Buscaba una sola cosa. En una señal de Mateo. Había logrado llegar al café. ¿Estaba a salvo? El no saber me estaba volviendo loca, arañando la pantalla como si pudiera atravesarla y cambiar la realidad. Y entonces lo vi en la peor imagen de mi vida. En un monitor, en un ángulo terrible, vi a Mateo. La distracción había fallado. Al escuchar los disparos, el instinto lo traicionó. Corrió hacia el peligro,
hacia su padre. Era una figura delgada y frágil corriendo, en medio de un infierno de balas perdidas. Grité, a un grito ahogado, mudo, que no salió de mis labios. Todo se movía en cámara lenta. Low-vi tropezar, levantarse y seguir corriendo hacia el epicentro de la balacera. Mi plan para salvarlo lo había puesto directamente en la línea de fuego. Lo había convertido en un blanco. La confirmación llegó por el radio de un sicario que agonizaba. Su voz era un gorgoteo de sangre y pánico. ¡Nos dieron a todos! ¡Le dieron al patrón! Hizo una pausa, tosiendo, y al muchacho. ¡Por Dios! ¡El muchacho también cayó! Esas últimas palabras rebotaron en las paredes de mi silenciosa habitación de hotel. Se repitieron una y otra vez en mi cabeza. El verdugo muerto en venganza cumplida. Pero el eco de él. El muchacho también cayó. Borró cualquier atisbo de victoria. No había justicia, no había equilibrio, han solo cenizas. El precio de mi venganza había sido la vida del único inocente que juré proteger. El tiroteo se extinguió, reemplazado por el lamento de las sirenas. Yo seguía inmóvil, mirando las pantallas muertas. Me había convertido en mi propio padre en cierto modo. Él murió por sus principios. Yo acababa de matar los míos. El objetivo de una década. La razón por la que me había convertido en un monstruo se había cumplido, y el resultado era un vacío tan inmenso, tan absoluto, que amenazaba con tragarme por completo. Había ganado mi guerra, pero la única víctima real en ese cuarto de hotel era yo, enterrada bajo el peso de un niño muerto. No tardaron ni 20 minutos en atar los cabos. La ruta de escape diseñada por mí, la extraña ausencia del hijo, el momento del ataque. Mi nombre empezó a sonar en los radios de los pocos que escaparon. Ya no era la discreta, era la puta. Escuché a uno de los lugartenientes de El Verdugo ponerle precio a mi cabeza por el radio a $5 millones, viva o muerta. De un momento a otro, pasé de ser la cazadora a ser la presa más codiciada del continente. El juego había cambiado. Ahora, la única existencia que tenía que borrar era la mía. Mi propio protocolo de escape, que había diseñado con la misma frialdad con la que diseñé tantos otros, ahora tenía que activarse en medio del pánico. Agarré la mochila que siempre estaba lista, con dinero, pasaportes vírgenes y un disco duro encriptado. Destruí mis equipos con un pequeño martillo, sumergiendo los restos en una cubeta con ácido. Salí a la calle y cada persona me parecía un sicario. El sonido de un auto frenando bruscamente me hacía saltar. La paranoia ya no era una estrategia, era mi nueva realidad. No estaba huyendo hacia la libertad, estaba huyendo hacia una jaula sin barrotes, mientras corría por las calles de Veracruz, buscando un punto ciego para desaparecer. La imagen de Mateo se superponía con la de mi padre. Dos vidas inocentes destruidas por el mismo ciclo de violencia. Una me puso en este camino. La otra me demostró que el camino no llevaba a ninguna parte. La venganza no me había dado paz. No había honrado la memoria de mi padre. Solo me había hecho merecedora del mismo infierno al que envié a El Verdugo. Había ganado, sí, pero al hacerlo, me aseguré de perderlo todo para siempre, especialmente cualquier posibilidad de redención. Logré cruzar la frontera y luego el océano, usando una de las identidades que había creado para una emergencia. Una fantasma cazada por otros fantasmas, pero sabía que esto era solo el principio. El cártel tiene tentáculos largos y una memoria infinita. Había cambiado una vida de odio, enfocado por una de miedo constante. Ya no tenía un propósito, solo el instinto de sobrevivir un día más. A la gran arquitecta de las fugas había construido su propia prisión perfecta, una sin muros y del tamaño del mundo entero. Y yo era su única prisionera. ¿Qué es peor, vivir con el dolor de una injusticia o vivir con la culpa de una venganza que salió mal? Déjenme saber en los comentarios cuál de esas dos sentencias les parece más terrible. Ahora vivo aquí, en una ciudad del este de Europa, cuyo nombre apenas puedo pronunciar. Mi apartamento es pequeño, gris, y siempre huele a repollo hervido. No estoy en ningún programa de protección. ¿Estoy sola? ¿Completamente sola? ¿La soledad es más segura? Paso Loss.
Días mirando por la ventana, estudiando las caras de los extraños, viendo un sicario en cada sombra, un traidor en cada mirada que se sostiene, un segundo de más dejé de ser una persona para convertirme en un estado de alerta permanente. Construí una carrera borrando gente y ahora mi único trabajo es mantenerme borrada. Es la ironía final. Obtuve la invisibilidad que siempre quise, pero no es libertad. Es el exilio más profundo que existe, el exilio de una misma. A veces, cuando el silencio es demasiado fuerte, me toco la cicatriz detrás de la oreja. Ya no es solo un recuerdo de mi padre. Ahora tiene dos filos. Uno es el dolor del pasado, del reloj de cristal rompiéndose, el que me puso en este camino. El otro es el dolor del resultado, de la vida de Mateo, un chico inocente que murió por un plan que se suponía que debía salvarlo. La cicatriz es mi ancla a la realidad, un recordatorio físico de que no importa qué tan lejos corras, las deudas te siguen. Es el punto donde mi venganza y mi culpa se fusionaron para siempre. Es la única parte de mí que cuenta toda la historia, la que empezó con un asesinato y terminó con otro. He pasado noches enteras tratando de hacer las cuentas, de encontrarle un sentido a todo esto. Saqué a El Verdugo del mundo, un monstruo que traficaba, torturaba y mataba por placer. ¿Cuántas vidas salvé con esa sola acción? ¿Cuántas familias no fueron destrozadas porque él ya no está? Intenté aferrarme a ese pensamiento, a la idea de que mi sacrificio y el de Mateo fueron un mal necesario para un bien mayor. Si pones el sufrimiento que él causaba en un lado de la balanza y el costo de detenerlo en el otro, ¿acaso no se inclina a mi favor? Me mentí a mí misma diciéndome que la ecuación, aunque horrible, tenía un resultado positivo para el mundo. Pero esa es la trampa del autoengaño. La aritmética del dolor nunca es tan simple. Por cada vida que pude haber salvado, hay una que sé que destruí. Y no fue cualquier vida, fue una inocente. Adimas al trono del verdugo no quedó vacío. Alguien más, quizás alguien peor, simplemente ocupó su lugar. El negocio no paró. La violencia no disminuyó. No eliminé el mal. Solo lo reorganicé, creando una nueva ola de caos y muerte en el proceso. Mi gran acto de justicia no redujo el sufrimiento en el mundo. Simplemente lo redistribuyó en el camino. Manchó mis manos con la misma clase de sangre que juré vengar. Para los jóvenes que están allá afuera, viendo este mundo como una salida como en camino, de poder o de justicia rápida, escúchenme. Miren el balance final, no el espejismo del principio. Creen que van a lastimar solo a la gente mala, que van a corregir una injusticia, pero cada acción violenta es una piedra lanzada a un lago. La onda expansiva toca orillas que nunca previeron. Daña a inocentes, destruye a sus familias y los pudre a ustedes por dentro. El saldo de este negocio siempre es negativo. Siempre se pierde más de lo que se gana y la cuenta la pagan todos, especialmente los que no la deben. Al final, esta es la única verdad que me queda. Puedes cambiar tu nombre, tu rostro, tu país, pero nunca podrás borrar la sangre de tus manos o las cicatrices en tu alma. El verdadero precio de entrar en este mundo no es tu vida, es tu humanidad. Yo eliminé a un monstruo, sí, pero en el proceso, el saldo de mi existencia se volvió una catástrofe. Mi historia, si de algo sirve, no es un relato de venganza, es una advertencia. Es la prueba viviente de que cuando intentas destruir un monstruo, el riesgo más grande es el de dejar uno nuevo y más triste en su lugar ante tú mismo.